Buenos días, profesora. Nosotras somos Fernanda Ortiz, Dafne Hidalgo e Isadora Chuch. Y el día de hoy vamos a presentarle nuestra propuesta de intervención psicosocial, más allá del convenio, explorando el vínculo entre el CAPUSACH y la comunidad educativa del CONCE. Comenzaremos con el diagnóstico realizado que se construyó bajo 4 fuentes cualitativas. La primera fue una entrevista a José Ignacio Díaz, director del CAP, que fue realizada junto al ramo de intervención psicosocial cuando nos acercamos a las instalaciones del centro y le realizamos una entrevista en conjunto. La segunda fue la observación participante de Isadora Church, miembro de nuestro grupo, durante 3 meses dentro del CAP con motivo de la realización de su práctica clínica. La tercera, una conversación con pares dentro de la actividad del árbol del problema en el mismo ramo de intervención psicosocial, en las clases del 2 y 9 de abril del 2026. En esta actividad pudimos tener como el espacio e identificar como los principales desafíos con la vinculación entre el CAP y los mismos establecimientos en convenio, lo que junto a las experiencias de la Isadora nos sirvió para ampliar un poco más como su percepción y conocer otras experiencias compartidas de otros compañeros en el mismo contexto de la práctica clínica. Y bueno, la última fuente fue el análisis documental del convenio COMSE, específicamente la entrevista que se le realizó a Margarita Loubat en instancias previas a la realización de este trabajo. Es una entrevista que no hicimos nosotros. Ella fue la creadora del COMSE y su entrevista nos ayudó un poco a contextualizar el problema identificado y a comprenderlo también, sobre todo con el tema histórico del convenio, y también gracias a su entrevista pudimos comprender sus intenciones a la hora de proponer la creación del COMSE y también compararlo con la realidad actual de cómo funciona. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Primero que todo, identificamos que el convenio se conoce de forma más bien vaga. Muchas personas lo reducen netamente a una derivación clínica de estudiantes sin comprender de dónde viene, cuál es su historia o su propósito original. Segundo, identificamos que por más que el COMSE en su inicio funcionara desde una lógica más bien comunitaria, en la actualidad la atención se enfoca casi exclusivamente en la atención clínica individual. Y sabemos también que este cambio se debió tanto a decisiones internas dentro del CAP como a factores externos. Por ejemplo, el cierre de convenios con CEFAM debido a la sobrecarga que este tenía, o el impacto del terremoto del 2010 que debilitó los recursos del centro, como los recursos humanos, y así se dispersó parte del CAP. Como resultado, el CONCE actualmente persiste desde una dimensión administrativa, principalmente hablando, funcionando así como una red formal de convenios gestionada desde la dirección, pero con una pérdida significativa de su capacidad articuladora y de su carácter comunitario. Y como tercer elemento encontrado, identificamos que el CAP a día de hoy opera de forma más bien reactiva, el cual recibe demandas, atiende urgencias y los talleres preventivos solo se llevan a cabo si las escuelas lo piden ya con una problemática instalada. Y claro, no es lo mismo trabajar previniendo desde un contexto donde el centro le nace hacerlo en comparación a cuando solo lo hace si los colegas le piden que lo haga. Y bueno, en resumen, existe una brecha entre el comienzo y potencial comunitario del CAP y su actual funcionamiento. A día de hoy casi no existen intervenciones situadas. Y es por esto que con mis compañeras hemos decidido crear este marco teórico que fundamenta la realización de nuestra propuesta de trabajo. Nosotras, como marco teórico principal, utilizamos en primera instancia la gestión organizacional, entendida como una perspectiva que permite analizar cómo distintas instituciones se relacionan, coordinan acciones y construyen formas de trabajo conjunto para alcanzar objetivos compartidos. Desde este marco, las relaciones entre instituciones pueden comprenderse como redes interorganizacionales, es decir, estructuras de interdependencia donde distintas organizaciones coordinan recursos, capacidades y acciones para responder a necesidades que ninguna podría abordar completamente por sí sola. En este contexto, los convenios interinstitucionales, como el convenio COMSE, que vincula al CAPUSACH con establecimientos educacionales, constituyen un mecanismo que formalizan estas redes, estableciendo acuerdos respecto a responsabilidades, formas de colaboración y expectativas mutuas. Sin embargo, la literatura también señala que la existencia de un convenio no garantiza necesariamente una coordinación efectiva, y es por esto que es importante distinguir dos dimensiones principalmente. Primero, la dimensión formal de los acuerdos interinstitucionales,
que se expresa en documentos, protocolos, procedimientos y estructuras administrativas, es decir, aquello que queda explícitamente establecido por escrito, y la segunda es la dimensión sustantiva, que refiere a cómo opera realmente la coordinación entre las instituciones. Aquí adquieren relevancia aspectos como, por ejemplo, la frecuencia del contacto, la calidad de las relaciones y la construcción de objetivos o sentidos compartidos entre los actores involucrados. Esta distinción resulta especialmente relevante para poder comprender el caso del Capusach, ya que permite analizar cómo un convenio puede mantenerse vigente desde un punto de vista administrativo, pero experimentar al mismo tiempo un debilitamiento en su capacidad de articulación en la práctica cotidiana. Otro de los elementos importantes que surge como sustento de nuestro marco teórico es la noción de convenios como dispositivos organizacionales, la cual proviene del enfoque de la gestión pública intersectorial. Desde esta perspectiva, los convenios son herramientas que estructuran las relaciones entre instituciones, distribuyendo roles, definiendo expectativas y estableciendo marcos de acción conjunta. No obstante, su función depende de algo más que lo establecido formalmente. En este punto resulta útil la propuesta de Mintzberg, quien plantea que toda organización opera simultáneamente en dos niveles. Por una parte, existe una estructura formal compuesta por normas, procedimientos y jerarquías explícitas, y por otra, una estructura informal conformada por relaciones, prácticas y dinámicas que se desarrollan en el funcionamiento cotidiano. Esto implica que la efectividad de un convenio no depende únicamente de lo que está escrito, sino también de las relaciones que las organizaciones construyen y sostienen a lo largo del tiempo. En otras palabras, los acuerdos formales requieren ser traducidos en prácticas concretas de coordinación, esto para producir resultados efectivos. Por otra parte, incorporamos también como elementos relevantes lo levantado por el enfoque territorial y la mirada de la gestión situada de las organizaciones. Desde la mirada de lo territorial, el territorio no se entiende únicamente como un espacio geográfico, sino como un contexto social e institucional construido históricamente, con características, recursos y dinámicas propias que influyen en las posibilidades de acción de las organizaciones. ¿Qué significa esto? Que la relación entre el CAP y cada establecimiento educacional debe comprenderse desde ahí, considerando las particularidades de cada comunidad educativa. No todos los establecimientos presentan las mismas necesidades, recursos o formas de funcionamiento, por lo que una gestión pertinente requiere adaptarse a cada contexto específico en lugar de aplicar estrategias estandarizadas. En este sentido, a este paradigma territorial se suma también el punto de vista psicosocial del ciclo vital, el cual plantea que las necesidades de una comunidad educativa no dependen únicamente de factores organizacionales o territoriales, sino también de las características etarias de la población que atiende. ¿Qué quiere decir esto? Que las tareas y desafíos propios de la niñez son diferentes a los de la adolescencia, por ejemplo, por lo que los requerimientos de articulación que un establecimiento dirige hacia el CAP también varían. Por ejemplo, un colegio con predominio de enseñanza básica probablemente enfrentará demandas distintas a las de un establecimiento de enseñanza media, aun cuando ambos se encuentran bajo el mismo convenio formal. Por esto, reconocer las particularidades territoriales, organizacionales y etarias de cada comunidad se vuelve una condición fundamental para desarrollar una coordinación efectiva y pertinente entre las instituciones. Con todo esto en mente, nos preguntamos qué queríamos lograr con nuestra propuesta y decidimos organizar nuestros objetivos en dos planos. En primer lugar, nuestros objetivos de intervención propiamente tal, centrados en lo externo, en lo que esperamos generar o transformar. Nuestro objetivo general en este plano es analizar la relación actual entre el CAP y las comunidades educativas, mediante el reconocimiento de necesidades, experiencias y factores que influyen en el vínculo, con el propósito de orientar una relación más colaborativa. Para ello nos planteamos tres objetivos específicos. El primero, caracterizar las necesidades y expectativas que las comunidades educativas en convenio tienen respecto de su vínculo con el CAP, a partir de espacios de diálogo con los actores involucrados. El segundo, examinar la experiencia de un establecimiento educativo sin convenio con el CAP para establecer referentes comparativos que permitan comprender qué condiciones favorecen una relación colaborativa. Y el tercero, interpretar los factores que favorecen o dificultan la articulación entre el CAP y los establecimientos educativos, considerando las perspectivas de los distintos actores que participan del vínculo. En segundo lugar, decidimos construir un objetivo centrado en lo interno de nuestra intervención, que describe las tareas concretas que vamos a realizar para poder llegar a generar el análisis y las orientaciones antes propuestas. Bueno, y dentro de este plano, nuestro objetivo general es generar orientaciones estratégicas para el CAP-USACH mediante la aplicación, sistematización y devolución de un proceso de indagación cualitativa sobre su vínculo con comunidades educativas del COMSE.
Y también incluimos 4 objetivos específicos, los cuales son aplicar instrumentos cualitativos de recogida de información con los actores de los establecimientos en convenio, el director del CAP y el establecimiento externo al CONCE. En 2, sistematizar la información recogida, integrando las distintas fuentes y perspectivas relevadas. 3, formular lineamientos contextualizados orientados a un vínculo más colaborativo entre el CAP USACH y su comunidad educativa a partir de los hallazgos sistematizados. 4, realizar una devolución de hallazgo al CAP USACH y a los establecimientos participantes como parte del proceso de validación y retroalimentación. Para hacer todo esto posible necesitábamos organizarnos, por lo que distribuimos nuestra planificación en 4 fases, cada una con sus propias acciones y productos esperados. En cuanto a nuestra planificación general, realizaremos una primera fase que será de preparación, con un primer acercamiento en el cual haremos un diseño de instrumentos como elaboración de la pauta del focus group para la comunidad educativa de los 3 establecimientos, con pregunta orientada a percepciones sobre el convenio con el CAP, experiencia de derivación, talleres realizados, calidad de la relación institucional y, cuando corresponda, también la comparación con experiencia de articulación con otros centros de salud mental. También elaboración de una encuesta de levantamiento de necesidades dirigida a la comunidad educativa de los 2 establecimientos en convenio, orientada a identificar temáticas prioritarias y problemáticas percibidas en salud mental, esto con el propósito de contar con insumos que permitan focalizar de mejor manera el diseño de intervenciones comunitarias pertinentes y situadas, además de realizar una devolución al CAP sobre las necesidades emergentes y las dinámicas de vínculo presente en cada comunidad educativa para que éstas sean consideradas en su quehacer. Y también la encuesta se diseñará de forma breve y accesible para poder ser aplicada de manera complementaria al focus group que realizaremos. También realizaremos una coordinación y agendamiento del focus group y la aplicación de encuestas con cada establecimiento según corresponda. En nuestra segunda fase de trabajo haremos un levantamiento de necesidades en los establecimientos en convenio con el CAP en primera instancia, realizando los focus group en cada uno de los 2 establecimientos en convenio, convocando al equipo encargado de la derivación, por ejemplo, los psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, duplas psicosociales y encargados de convivencia escolar según corresponda. También se realizarán ejes de indagación, por ejemplo, la historia y la percepción de la relación con el CAP, el tipo y frecuencia de las derivaciones, talleres solicitados y cómo se implementaron en el caso de que se hayan solicitado talleres, las necesidades actuales no cubiertas y sugerencias. Además, una indagación sobre las experiencias de articulación con otros centros de salud mental con los que el establecimiento haya tenido o tenga relación, con el fin de identificar elementos comparativos que enriquezcan la comprensión del vínculo con el CAP. También se aplicará la encuesta de levantamiento de necesidades en los 2 establecimientos en convenio de forma complementaria al focus group. La encuesta permitirá identificar las temáticas prioritarias y problemáticas percibidas en salud mental, así como las dinámicas de vínculo existentes como insumos de devolución al CAP y el diseño de intervenciones también situadas. La identificación de fortalezas, oportunidades y tensiones en la relación con el CAP, así como los factores que inciden en su calidad. Eso es lo que realizaremos con el establecimiento en convenio. En el caso del establecimiento sin convenio con el CAP, vamos a realizar un focus group en el establecimiento, pero queriendo saber cómo se articula con otros centros de salud mental, indagando en ejes como, por ejemplo, qué recomiendan para que las intervenciones funcionen, por qué derivan en ese centro, si han solicitado talleres y cómo se realizaron, y qué hace que esta relación funcione bien o cómo se compara con las otras experiencias con los distintos centros. Y al director del CAP realizaremos una entrevista o una indagación sobre el funcionamiento de las derivaciones y la solicitud de talleres, cómo se realizan, quién las gestiona y con qué frecuencia ocurren, además de conocer su perspectiva general sobre la relación con los distintos establecimientos en convenio, identificando similitudes y diferencias entre ellos, y así también profundizar específicamente la relación con los 2 establecimientos con los que se trabajará. Por ejemplo, su historia del vínculo, su estado actual y oportunidades que identifica, y también que él nos pueda complementar desde su mirada. La tercera fase es la de análisis, sistematización y devolución. Aquí se espera sistematizar toda la información levantada por los establecimientos educativos y el CAP, realizar un análisis comparativo entre los establecimientos y triangular con el diagnóstico previo que ya tenemos. A partir de eso, se espera llevar a cabo una primera devolución de hallazgos al CAP sobre las necesidades emergentes y características del vínculo que sostiene con cada comunidad educativa, y a los establecimientos en convenio para validar y retroalimentar lo que fue levantado por ellos mismos.
La cuarta y última fase es la de orientaciones estratégicas y entrega final. Con todo lo sistematizado, elaboraremos orientaciones estratégicas concretas para el CAP que buscan dar a conocer las necesidades emergentes y las dinámicas relacionadas de cada comunidad educativa para que puedan ser consideradas dentro del fortalecimiento de su quehacer comunitario. También formularemos lineamientos para mejorar el vínculo con los establecimientos, incorporando las recomendaciones del establecimiento externo y las referencias comparativas surgidas de los focus group. Todo esto se entrega en un documento final al CAP USACH.